¿Qué apellidas? José Luis Apaza. Estás en lista, José Luis, no te he llamado, qué raro. Ya, Sí, Luis. Gracias. listo. Bien, vamos a trabajar hoy día con lo que es los procesos de fiscalización. Dentro de los procedimientos de fiscalización tenemos tres tipos de procesos. Lo que son los procesos de verificación interna, el proceso de verificación externa y el proceso de fiscalización externa. Entonces, cada uno de estos tiene su alcance, su modalidad, cómo se seleccionan estos procesos de fiscalización. Entonces, vamos a empezar por el proceso de verificación interna, que es el proceso más sencillo que se tiene dentro de la administración. Además, que es un proceso puntual, específico, ¿no? Va a ir a determinar algunas facturas puntualmente o va a tener algunas observaciones de manera muy puntual, ¿no? Entonces, empezamos con lo que es este proceso de verificación interna. El proceso de verificación interna tiene como alcance un amplio universo de contribuyentes. Y va a alcanzar, el objetivo es alcanzar a contribuyentes mediante la ejecución de procesos informáticos hubieran sido detectados como posibles casos de evasión o defraudación tributaria. Estos procesos pueden ser el resultado de algunos cruces de información que se realizan, pueden ser también obtenidos a través del proceso de control preventivo. El objetivo principal es la ejecución a través de sistemas, ¿no? O sea, en realidad, dentro de lo que es la selección y el proceso de verificación interna, está dado por procesos automatizados que tiene la administración tributaria para su selección. Eso quiere decir que no hay la intervención de una persona que pueda decir, esta factura, este documento, verifíquese, esta venta, verifíquese, ¿ya? No hay ese proceso, todo es, por si acaso, automatizado, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos de selección? Dentro de los métodos de selección tenemos lo que son los cruces de información, tenemos el Departamento de Inteligencia Fiscal, tenemos por denuncias, tenemos trámites administrativos,
y tenemos algunos casos discrecionales. Dentro de los cruces de información está, por ejemplo, que se va a verificar o se va a cotejar la información que proporciona un contribuyente con la información ya sea de su proveedor o de su cliente, ¿no? Entonces, van a hacer una verificación de la información. También se tiene la verificación con agentes de información. Dentro de la administración tributaria hay varios agentes de información que van reportando distintos procesos. Entre ellos, por ejemplo, los hospitales, las clínicas son agentes de información, la APC es agente de información, ¿no? Entonces tenemos varios agentes de información que nos van reportando y en función a ello, en función a eso, se va estableciendo, se va determinando cada uno de los mismos, ¿no? El Departamento de Inteligencia Fiscal es una unidad donde no va a ir a revisar empresa por empresa, sino más bien van a dar los parámetros generales para estos procesos. Por ejemplo, nos puede decir, ¿qué pasa si un contribuyente ha declarado en su libro de compras una factura? ¿Sí? En este libro de compras ha declarado una factura, digamos, de la empresa M. Entonces irá a buscar la empresa M y buscará en su libro de ventas si existe la factura de esta empresa que estamos revisando, digamos que es la empresa Sol. Entonces buscará acá si hay alguno que ha vendido a la empresa Sol. Si por si acaso no existe esta empresa, no ha presentado los libros, entonces muchas veces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no se dan los cruces de información y pueden ser o puedes presumirse que son empresas inexistentes, entonces que han comprado una factura falsa. A partir de eso, el Departamento de Inteligencia Fiscal va creando algunos sistemas que le permiten a la administración tributaria determinar si esos contribuyentes existen, si esa información es cierta y los va a aplicar. Las denuncias, pueden existir alguna denuncia de algún contribuyente que, por ejemplo, que es lo común, así sea acuerdo de partes, dice ya, cuesta 200, te doy en 190 sin factura, acepta. Pero al momento en que tienen problemas, devoluciones, no funciona o pasa algo, lo primero que hacen es quejarse ante la administración tributaria y decir, no me he emitido la factura, ¿no? Entonces, en esos casos también se abre un proceso de verificación interna para evidenciar que efectivamente esa empresa no ha facturado y aplicarse las sanciones correspondientes. Trámites administrativos que puedan existir, como por ejemplo bajas de mercaderías, ¿no? Entonces, cuando se presentan bajas de mercaderías, pues se inicia un proceso administrativo para la verificación y destrucción de estas bajas. Y casos discrecionales a través del Ministerio de PPT, que hace el estudio de toda la parte tributaria, porque son en realidad el órgano rector que da los lineamientos, las directrices para las administraciones tributarias. Entonces ellos van a determinar. Existen algunas, bueno, existen las modalidades. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas modalidades de fiscalización. Dentro de las modalidades de fiscalización para el proceso de verificación interna, tenemos, por ejemplo, lo que es las compras informadas versus las ventas declaradas. Compras informadas versus ventas declaradas. ¿En qué consiste estas compras informadas versus ventas declaradas? Todo es automatizado a través de sistemas, por si acaso, ¿no? Voy a suponer que esta es la empresa A. Esto es el libro de compras de la empresa A.
Entonces la empresa A dice, bueno, yo he comprado la factura número 39 de la empresa, qué sé yo, empresa Cochabamba. He comprado por 7.000 bolivianos. Estamos hablando de sus libros. Yo he comprado la factura número 95 de la empresa La Paz por bolivianos 3.000. Yo he comprado la factura número 590 de la empresa Oruro por bolivianos 4.000. Y así sucesivamente todo el libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el sistema en realidad cuando tiene estos libros, este reporte de estas facturas? Irá a cada una de estas empresas. ¿Sí? Entonces, irá a la empresa, verificará, irá a la empresa Cochabamba, verificará a la empresa La Paz, verificará a la empresa Oruro. ¿Sí? Entonces, esta es la empresa Cochabamba, esta es la empresa La Paz, esta es la empresa Oruro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a verificar los libros de compras o de ventas de esas empresas. De ventas. De ventas. Ventas. Entonces, verifica el libro de ventas. ¿Sí? Verifica el libro de ventas de la empresa Cochabamba, de la empresa La Paz, de la empresa Oruro. ¿Y qué va a buscar? Va a buscar justamente a esta empresa. Va a buscar a la empresa A. ¿Sí? Va a buscar a la empresa A en cada una de ellas. Y las tiene registradas. ¿Sí? Digamos que aquí tiene la factura número 39, ya declarado por los 7.000. ¿Sí? Está declarado por los 7.000, por lo tanto no hay nada que hacer, está cotejado su libro de compras versus el libro de ventas. De la empresa La Paz, va a agarrar y va a verificar si existe en su libro de ventas la factura número 95 y si existiese el importe de los 3.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces también va a verificar si realmente existe esa factura. Va a ocurrir lo propio con la empresa de Oruro. Va a buscar la factura 590 que sea emitida a nombre de la empresa A y va a verificar que el monto sea los mismos. ¿Qué va a ocurrir si por alguna razón encuentra que esta empresa, la de Oruro, no había declarado por 4.000? Esta empresa había declarado por 400. Ahí se va a generar una orden de fiscalización, ¿sí? Puntual, es decir, a la empresa A le van a generar la factura 590 de la empresa Oruro por el monto de 4.000. Aquí automáticamente en la orden de fiscalización ya se va a generar una diferencia. Por ejemplo, si ha sido con 400, acá va a tener una diferencia de 3.600. Incluso en las verificaciones internas ya tienen una presunta diferencia. ¿Por qué? Porque aquí ha declarado 4.000 y su proveedor está declarando por 400. Alguien está mintiendo, alguien está declarando de menos, entonces empieza el proceso. Cuando se verifique, digamos, y demuestre la empresa A que efectivamente ha comprado, tiene los medios de pago, tiene la vinculación, cumple los 3 requisitos básicos, entonces lo que hace es, se declara en cero y se va a hacer el requerimiento a esta empresa de Oruro. ¿Sí? Entonces ya tenemos las diferencias. A eso se refiere.
¿Por qué? Porque esta empresa vende, por ejemplo, tiene compras, digamos, de 1.000 promedios, estoy hablando, ¿no? Tiene compras de bolivianos, no sé, 4.000. Ay, perdón, no estoy compartiendo pantalla, disculpen, por favor. No, No han visto licenciado. nada de lo que he hecho, No, Lice, desde no Oruro. me han dicho nada. Se le ha No se cortado un escuchó, rato, licenciado. Lice, hace unos 2 minutos. Sí, estoy sufriendo con esa compu que no es la mía. Ya, espérenme un minutito. Ahí, ahora sí. Supónganse que yo digo un monto significativo es 15.000, pero ¿cuál es el promedio de ventas que tiene más o menos esta empresa? Compra 1.000, compra 4.000, compra 500, compra 2.000. Fíjense, sus montos ni siquiera superan los 5.000 y de pronto se ve una factura de 15.000. Algo está pasando. O se ha comprado un activo fijo o algo está pasando porque no es habitual que tenga estas compras por montos significativos. Pero cuando hablamos de bolivianos, 15.000 para otra empresa, cuyos ingresos, por ejemplo, es, digamos, 30.000, perdón, cuyas compras es 30.000, 45.000, no sé, 50.000. Ahí sí veo una factura de 15.000, no me va a llamar la atención para nada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sus montos son mucho más altos. En cambio, en esta sí es una significativa. Aquí de repente me va a llamar la atención una factura que tenga, digamos, de 150.000. Una factura significativa. ¿Qué está pasando con esta factura? Entonces, también es el sistema que a través de todas sus facturas hace esta clasificación de estos montos significativos. Cuando ve un rango demasiado alto con respecto al total, entonces también ya va generando órdenes de fiscalización. Otra de las modalidades es el saldo a favor permanente. El saldo a favor permanente. En este saldo a favor permanente, quiere decir que permanentemente tiene crédito fiscal, ¿sí? Que permanentemente tiene crédito fiscal esta empresa. Entonces, ¿ustedes creen que pueda existir una empresa que tenga permanentemente crédito fiscal? No, de pronto al principio, pero ¿cuál es el objetivo o el fin principal de una organización? Obtener utilidades, ¿verdad? Obtener utilidades, ese es el fin que se busca de la administración, perdón, de una empresa. Entonces, si yo tengo permanentemente crédito fiscal, quiere decir que estoy estocando y no estoy vendiendo. Entonces, también llama la atención cuando permanentemente tiene. Entonces, hay una modalidad que es para verificar si efectivamente él tiene ese saldo permanente. Facturas duplicadas. ¿Qué pasa si yo tengo, otra vez voy a volver a mi ejemplo, tengo mi empresa y el sistema verifica o encuentra estos dos tipos de compras, ¿sí? Por ejemplo, que este es la empresa A, esta es la empresa B. Su libro de compras, de aquí también tengo su libro de compras. Esta empresa A me dice, he comprado la factura 765, he comprado de la empresa XX y he comprado por un monto de 5.000. Pero aquí tengo el mismo número de factura
la misma empresa que me está declarando la empresa B, solamente que me varía en el monto. Y aquí me dice que ha comprado por 35.000. Ah, entonces aquí también me va a generar una orden de fiscalización. ¿Por qué? Porque fíjense, en ambas empresas me está declarando una misma factura. Una de las dos tiene que ser falsa. Porque no puede existir el mismo número de factura, la misma dosificación, pero con importes distintos. ¿Sí? No se olviden que una dosificación es uno para cada factura con un número distinto. Entonces, a partir de eso también se genera esta modalidad a través de las facturas duplicadas. Diferencia IVA y T. En este caso, ¿qué es lo que compara? En este caso, por ejemplo, el sistema va a comparar las declaraciones juradas de las empresas. ¿Sí? Esta es su declaración jurada, el formulario 200. Esta es su declaración jurada, el formulario 400. ¿Sí? Entonces aquí me dice que tiene un total de ventas. Digamos, me dice en mi formulario 200 tengo un total de ventas de 450.000. Pero en el formulario 400 me dice yo tengo un total de ventas de 400.000. También dentro de las comparaciones informáticas que tiene para generar verificación interna, se hace este cruce. Ah, el formulario 200 es 450, el 400, 400. Esto debería tener la misma base. Algo está pasando con esa empresa. ¿Por qué no está declarando el total de los 450? Entonces se genera una orden de fiscalización por las posibles diferencias que se estén generando entre declaraciones juradas, tanto del 200 como del 400. Perdón, Asimismo, licenciada, tengo una duda en este punto. También podría ser porque está exento del pago, digamos, es una imprenta o es un, entre comillas, un colegio, digamos, ¿no? Porque los colegios no llegan a pagar el IT eh, sí, por clases, digamos, ¿no? Pero sí por otros servicios. Y eso sí, no daría directamente, no tendría ya esa información el Servicio de Impuestos Nacionales. está dentro de la parametrización, está, ¿ya? Si es que estuviera exenta, va a verificar cuánto es, si realmente está exenta y esa posible diferencia que se esté generando por eso. Pero en condiciones, en las mismas condiciones en las que no hay exención, se hace esa comparación. Efectivamente, como tú dices, no ahora, hace varios años atrás, cuando se empezó con esta modalidad de fiscalización, generaron a todos de canto sin tomar en cuenta que habían algunas que no pagan el IT, como los colegios, por ejemplo, ¿no? Que no tienen la misma base imponible. Pero hoy en día todo eso está parametrizado, Gracias, licenciada. ¿no? Pero muy buena tu observación. También se tiene información de las tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que hace eso con las tarjetas de crédito? La ATC, que es la administradora de tarjetas, es un agente de información ante la administración tributaria. ¿Qué hace ATC? Agarra y todos los pagos que realiza un cliente los reporta, ¿sí? Con su tarjeta de crédito. Digamos aquí, volvamos a nuestro ejemplo de siempre. Juan Pérez. ¿Sí? Juan Pérez agarra su tarjeta de crédito ATC y dice, bueno, ha comprado servicios, qué sé yo, por, no sé, ha pagado al Hotel Tarija, le ha pagado bolivianos 3.000.
le ha pagado al hotel, qué sé yo, a Casa Cochabamba, ha pagado 2.000. Ha pagado a Boa, 1.200. Ha pagado, no sé, que digamos a Casa Sol, ha pagado 5.000. Entrará a cada una de estas empresas, al Hotel Cochabamba, y buscará la factura de Juan Pérez. Entrará a Casa Cochabamba y buscará la factura de Juan Pérez. Entrará a Boa y buscará la factura de Juan Pérez. Entrará a Casa El Sol y buscará la factura de Juan Pérez. Si, por ejemplo, en Casa El Sol, ¿ya? Aquí Casa El Sol, declara que no tiene la factura, ¿sí? No hay, está verificando sus libros de ventas de Casa El Sol. Y no encuentra esta factura. O sea, no encuentra ningún monto de 5.000 que haya facturado Casa El Sol a Juan Pérez. En ese caso, lo mismo, va a generar una orden de fiscalización específica y va a decir, hay un importe de 5.000 que no está siendo declarado. Entonces, a través de esa información de las administradoras de tarjetas de crédito, también se hace seguimiento para cada uno de estos casos. Otro es la omisión en la presentación de libros de compras y ventas IVA. Muchas veces no presentan sus libros de compras y ventas IVA porque para que no se les detecte, o sea, enterados de que se cruzan los libros con el proveedor, con el cliente, entonces muchas veces ellos no presentan o también no lo están presentando premeditadamente para que no se ingrese a hacer este análisis del contribuyente, ¿no? Entonces también se genera órdenes de fiscalización por este criterio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál es la información que tenemos como administración que se va a otorgar al contribuyente, perdón, al fiscalizador, para que realice alguno de estos procesos de fiscalización? ¿Sí? En estos casos, por ejemplo, tenemos la información generada que va a tener acceso el fiscalizador. Por ejemplo, ¿qué va a tener? Las notificaciones, y acuses de recibo. Es decir, la orden de fiscalización en la verificación interna, ya vamos a ver un poquito más adelante, todo proceso de fiscalización siempre parte de una orden de fiscalización, ¿sí? Esta es una orden de fiscalización donde va a estar el alcance, los periodos que se tienen. En esta parte inferior está ya establecido toda la diligencia de notificación, a diferencia de lo que es el verificación interna y verificación externa, que no tiene, ¿ya? Acá están sus diligencias de notificación. Es decir, en la misma orden de fiscalización ya se tiene la diligencia, ¿ya? También van a tener acceso a todos los datos del contribuyente. Tiene acceso a todos los datos del contribuyente.
como ser, por ejemplo, quién es el representante legal, dónde está su domicilio, tiene información respecto a qué impuestos está alcanzado, ¿no? Toda la información del contribuyente. Asimismo, datos de la diferencia. O sea, vas a ver, por ejemplo, si fuera tarjetas de crédito, como hemos dicho, vamos a decir, has reportado y no hay. O hay una factura con un monto significativo cuando su promedio no es ese. Entonces, y es una información puntual, donde a diferencia de las otras dos auditorías, casi ya estaría determinado cuánto sería su deuda, ¿no? Entonces, el fiscalizador ya está yendo con algo puntual. No le están diciendo, verifica todas las facturas de compras del mes. Le están diciendo, ve a verificar este número de facturas, ve a verificar esta diferencia, ¿no? Entonces, ya más o menos tiene ese promedio de lo que estaría ocurriendo. ¿Ya? Asimismo, tienen información respecto a las declaraciones juradas del contribuyente. Es decir, tienen acceso a verificar todas las declaraciones si están dentro de plazo, están fuera de plazo, qué importes han pagado, ¿no? Qué observaciones, si son rectificatorias, si son originales. Entonces, tiene toda esa información en sistema. Antes, cuando no habían computadoras, hace muchos años atrás, cuando estábamos en la época de piedra todavía, pues tenían planillados enormes donde se les remitía esta información. Hoy con lo que es la informática, pues tienen al día, tienen toda la información inmediatamente respecto a los contribuyentes. ¿Sí? Asimismo, tienen información de todos los contribuyentes seleccionados. Por ejemplo, de ATC, va a ser reporte y todo eso van a reportar, van a tener un solo grupo de los reportes de los contribuyentes que hayan sido seleccionados. Entonces, tiene básicamente toda la información. ¿Cuál es el material que tienen estos fiscalizadores para que puedan trabajar? ¿Tienen la información soporte de la selección? Espérenme un minutito, por favor.